Muchas gracias, señor presidente. Agradecerle su visita al Estado de México, darle la más cordial bienvenida aquí al Estado, y nos da mucho gusto que podamos tener esta reunión tanto para evaluar las acciones en materia de seguridad como las acciones en materia de los avances del COVID-19 en el Estado de México. Si me permite, empezaríamos con las acciones en materia de seguridad. Tenemos una presentación con algunos avances que quisiera yo mostrar y agradecer también la coordinación, el trabajo de la mano que hemos llevado a cabo con el Gobierno federal. Como lo expresa el señor presidente, hay una extraordinaria comunicación y coordinación con el Gobierno federal en todos los ámbitos que se trabajan en el Estado de México. Y agradecer al secretario de Defensa, al secretario de Seguridad, por supuesto a la secretaria de Gobernación, al secretario de Marina, al coordinador de la Guardia Nacional también, el trabajo que hemos llevado a cabo para fortalecer las acciones de seguridad en nuestro Estado. Empezaría con el tema de seguridad. Tenemos una presentación por acá donde tenemos brevemente algunas de las acciones. Primero, hemos tenido la definición de 32 regiones en el Estado de México, 650 colonias concentran los delitos de alto impacto, en donde trabajamos con presencia de todas las fuerzas estatales y federales. El estado de fuerza que tenemos, quiero reconocer el gran apoyo porque se ha venido incrementando el número de elementos de la Guardia Nacional. Ya llegamos a cerca de 9,000 elementos que tenemos de la Guardia Nacional en el Estado de México, lo cual nos ayuda a crecer de manera importante el estado de fuerza y nos permite trabajar de manera con mayor presencia en todas las regiones. Un trabajo de inteligencia dirigido a atender objetivos específicos, sobre todo en el caso de los delitos de alto impacto, en donde destacamos que se ha logrado una disminución del 17.4% en los delitos de alto impacto, en lo que va del periodo de enero a mayo de este año comparado a enero a mayo del año pasado. La presencia en los hospitales COVID por parte de la Guardia Nacional para el resguardo de las instalaciones y también un trabajo muy importante que se empezó desde que iniciaron los saqueos. Ustedes recordarán que a principio de la pandemia y a principio de año también empezó a haber una serie de saqueos en tiendas de autoservicio. Se hizo un trabajo muy importante de inteligencia para inhibir estos hechos, para detener a los responsables y para evitar que siguiera habiendo este tipo de sucesos. En la parte de homicidios, donde hemos tenido una disminución del 4.9%, hemos tenido una estrategia para definir 15 sectores en 4 regiones del Estado de México que abarcan el 80% de los delitos. En estas regiones se han estado mapeando de manera muy puntual para darle seguimiento a las colonias que tienen mayor incidencia, días y horarios a los que esto sucede, para reforzar, por supuesto, la vigilancia y el patrullaje y llevar acciones en particular de operativos focalizados para la detención. Uno de los delitos que ha tenido incremento y que debemos atender de manera más eficaz es la extorsión. Estos delitos que además afectan a un número muy grande de ciudadanos, en donde principalmente a través del cobro de piso, extorsión a transportistas, se ha venido incrementando, y hemos realizado operativos conjuntos con las fuerzas federales para poder detener a los grupos delincuenciales que están llevando a cabo estos hechos de extorsión, y hemos estado implementando un sistema tanto para el registro de base de datos de números telefónicos usados para el delito, como también estamos avanzando en un proceso del registro de voz de las personas privadas de la libertad que están en el Estado de México, para poder tener identificadas esas voces, debido a que la mayoría de estos delitos de extorsión se cometen en los centros penitenciarios. Tenemos un avance del 54% en este registro y, por supuesto, todo un tema de fortalecer las acciones para que no se lleven a cabo ya estas acciones dentro de los penales que se encuentran en el Estado de México. Regreso al tema de los saqueos, en donde hemos tenido
71 convocatorias y se ha logrado inhibir al 66, es decir, 93% de estos saqueos se han logrado inhibir gracias a un monitoreo de redes sociales, a un trabajo de inteligencia a través de las redes y un monitoreo permanente de más de 900 establecimientos de autoservicio a través de nuestro centro de mando, el C5. Yo hasta aquí mencionaría en la parte de seguridad y pasaría a la siguiente fase, que es el avance del COVID-19 en el Estado de México. Quisiera empezar haciendo una remembranza de las acciones que se han venido haciendo, porque es importante que tengamos conciencia de que esas acciones que se han venido haciendo nos han ayudado a evitar que la pandemia sea mayor y que la afectación tanto de contagios como de hospitalizados sea mayor de lo que originalmente se había estimado o previsto en el caso del Estado de México. Primero, con un seguimiento muy puntual a través de 284 brigadas de muestreo para identificar a quienes hubieran tenido algún contagio, para darle seguimiento a los casos y síntomas y también para monitorear los contactos que estas personas hayan tenido, y esto de manera muy temprana nos permitió estar identificando oportunamente los casos. Segundo, un esquema de filtro, de tamizaje que le hemos llamado nosotros, con 70 unidades móviles instaladas afuera de los hospitales, para que quienes tuvieran algún síntoma llegaran a la unidad móvil y ahí pudieran ser atendidos y definir si era necesario hospitalizarse o si podían atenderse y mantenerse en sus domicilios dando un monitoreo. ¿Por qué la importancia? Porque con estos filtros evitamos que alguien que quizás no estuviera contagiado y nada más fuera una enfermedad respiratoria distinta, pudiera contagiarse al entrar al hospital. O si entrara alguien contagiado, pues contagiar a más gente dentro de los hospitales. Estos filtros nos han servido de manera importante y también un esfuerzo de apoyar mucho a los grupos vulnerables, en especial, por ejemplo, adultos mayores y personas que tienen diabetes o hipertensión. Se ha estado repartiendo de manera permanente las medicinas que requieren en sus hogares para evitar que ellos se trasladen a los centros de salud. Tenemos 54 hospitales COVID en el Estado de México distribuidos de esta forma, que están atendiendo la pandemia de manera particular a través de 27 del ISEM, el IMSS, ISEMIN, ISSSTE, la Secretaría de la Defensa, que ha ampliado también sus instalaciones para tener capacidad para atender enfermos, y el Hospital de Alta Especialidad de Iztapaluca. Más de 1,310 camas nuevas que se han instalado y un hospital inflable en Ecatepec. Contratación de 418 médicos, 990 enfermeras que nos han permitido darle una mayor atención a las personas que han necesitado apoyo durante esta pandemia, así como, por supuesto, el equipamiento de los mismos. Y dentro de este esquema de preparación hay 5 instalaciones que se han adaptado para poder tener la disponibilidad si fuera necesario. Hoy en día no se han requerido utilizar porque la capacidad hospitalaria que tenemos ha sido suficiente e incluso va en disminución esa ocupación hospitalaria. Un poco más adelante hablaré de ello, pero hay 5 espacios en donde tenemos 750 camas, que es el Centro de Convenciones de Toluca, Ciudad Bicentenario en Nezahualcóyotl, aquí el Centro Cultural de Texcoco, el Auditorio de Tonanitla y el CRIT de Tlanepantla, que están listos para poder atender y ampliar la capacidad hospitalaria si fuera necesario. Los escenarios, y esto es algo muy importante y lo comentábamos hace un momento con el señor presidente en la reunión. Aquí en esta lámina podemos ver lo que era la estimación original de la pandemia, es decir, cuál era el escenario originalmente planteado, y de no haber llevado a cabo todas estas medidas de acción que se hicieron, además de, y aprovecho para seguir haciendo un gran reconocimiento a todas las personas que han hecho ese esfuerzo y que hicieron ese esfuerzo por permanecer en casa lo más posible y ayudarnos a que esta pandemia se pudiera contener. Lo más importante era poder tener la capacidad de atender a todas las personas que requirieran atención médica, disminuir el número de contagios enfermos, por supuesto, y el número de personas fallecidas. La estimación original nos llevaba a que el 29 de mayo íbamos a tener el momento más alto de contagios, con más de 20,000 infectados y 11,500 hospitalizados. Esto hubiera rebasado la capacidad hospitalaria que tenemos en el Estado de México para atender a todos los enfermos. Gracias a todo este esfuerzo que se ha venido haciendo, a todo este trabajo coordinado con la Secretaría de Salud del Gobierno federal, es que se ha logrado
pues pasar a un escenario más reducido en cuanto al número de hospitalizados y de contagios, y que la fecha, digamos, de mayor saturación haya pasado en la segunda semana del mes de junio y el número de hospitalizados máximo haya llegado a 1,944. Las líneas azules son el escenario original, las líneas verdes son el escenario real de lo que ha sucedido gracias a todas estas medidas y acciones que se han llevado a cabo, que podemos decir con responsabilidad, con prudencia, pero también con optimismo, que vamos mejor de lo que podríamos haber ido de no haber tomado todas estas medidas y acciones para atender esta situación. Un corte al día de hoy, en donde tenemos 31,000 casos positivos, 2,557 activos. Lamentablemente, 3,771 personas han perdido la vida y hoy tenemos 10,480 sospechosos. ¿Cómo está distribuida la hospitalización? La mayoría de los hospitalizados los tenemos en el Seguro Social y posteriormente ya en los sistemas tanto estatal como los de alta especialidad, IMSS, ISEMIN y la Secretaría de la Defensa, como podemos ver aquí en la lámina. Y el porcentaje de ocupación hospitalaria, hoy tenemos un porcentaje de ocupación hospitalaria del 67%, ha venido disminuyendo, es una disminución ya en la ocupación hospitalaria durante las últimas 2 semanas, es una noticia buena, importante, porque vemos que esto va en bajada, y una ocupación del 60% en las camas de terapia intensiva. El Estado de México lo dividimos en 4 zonas, por la concentración poblacional y por la dinámica de movilidad que hay en cada una de las regiones del Estado. El 86% de los casos que tenemos en el Estado de México se concentran en la zona metropolitana del Valle de México, en los 59 municipios de la zona metropolitana, por la movilidad, por la densidad poblacional, por la actividad económica, por toda esta relación que hay con el Valle de México, con la Ciudad de México. Ahí se concentra el 86% de los casos. Aproximadamente el 12% en el Valle de Toluca y el resto en la zona norte y sur del Estado. Quiero resaltar que estamos trabajando y hemos trabajado de manera permanente con una gran coordinación con la Ciudad de México en las distintas acciones que hemos llevado a cabo y las que seguiremos llevando a cabo hacia adelante. Esto es muy importante porque toda la zona del Valle de México nos divide solamente una calle y lo que sucede en una zona del Estado o en una zona de la Ciudad de México, al cruzar la banqueta estamos de un lado o del otro, de una entidad o de otra entidad. De ahí la importancia de llevar a cabo acciones de manera conjunta. Y ya hemos además homologado todas las actividades que se irán retomando hacia adelante para que sean las mismas actividades con el mismo porcentaje de aforo que se vayan retomando conforme avanza el semáforo epidemiológico, los distintos colores del semáforo hacia adelante. Resaltar, como lo decía yo hace un momento, que llevamos 2 semanas con niveles de ocupación hospitalaria a la baja. Esto es un avance importante que nos permite ver que vamos en una etapa de mejoría y que nos permite pensar en continuar con una fase de un retorno seguro a las actividades, cuidando siempre lo que sea llevar a cabo las medidas de higiene y de sana distancia. Y en esta última lámina presentamos un plan de regreso seguro que se ha elaborado de manera conjunta con la Ciudad de México y que nos permite ver las distintas acciones, donde hoy en día ya están abiertos, en el caso del Estado de México, los espacios al aire libre, es decir, parques recreativos, áreas naturales, zoológicos, que nos permitan ya que la gente pueda estar llevando a cabo actividades al aire libre de manera segura, con un aforo del 30%. Al pasar a la fase naranja, estaremos abriendo ya hoteles, comercios, restaurantes, establecimientos, manufactura, con un aforo del 40% y con, por supuesto, las medidas de higiene y de prevención y de sana distancia que son importantes mantener en todo momento. Al pasar a la fase amarilla, estaremos ya incrementando el aforo a un 60% en todas estas actividades que se han abierto o que se abrirán en la fase naranja, y ampliarla a espacios como museos, como teatros, que podrían también incorporarse en ese momento. Y al pasar a la fase verde, estaríamos ya reactivando y teniendo las actividades de manera ya normal y siempre previniendo y llevando a cabo las medidas de higiene, de prevención y de sana distancia. 2 temas muy importantes que yo quisiera hacer énfasis uno es
que en esta etapa que sigue hacia adelante es muy importante que hagamos conciencia de que cada quien debe ser muy responsable de hacer el mayor esfuerzo por cuidarse a sí mismo, con temas tan pues importantes como lo es el tener las medidas de sana distancia y el uso del cubrebocas para poder pues disminuir el ritmo de contagios o disminuir la exposición al contagio. Y que este regreso seguro sea ordenado, sea pues por etapas, sea planeado y con una gran responsabilidad para que podamos ir avanzando en esta etapa de retorno a las actividades, en donde además se han incorporado más actividades a la fase naranja, pensando en la economía familiar, en donde debemos de pues darle oportunidad a que se reactiven estas acciones y pues retomar el esfuerzo y el apoyo al crecimiento de la economía familiar. Yo lo dejaría hasta aquí por el momento, agradeciendo nuevamente al señor presidente su presencia en el Estado de México y la gran coordinación y trabajo conjunto que hemos venido llevando a cabo con el Gobierno de México. Muchísimas gracias. Gracias, señor presidente.